Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo con otro video. A mí no me gusta participar ni tratar de hacer jaraneas ni vorágines de estulticia alrededor del conocimiento, puesto que me parece que lo único que termina realizando es un rebajamiento de cualquier tipo de cuestión y al mismo tiempo una prostitución de la noble labor de pensar, en nombre de terminar creando una suerte de entretenimiento para el vulgo que en lugar de pensar todo lo que quiere es ver saciada su sed de sangre, en nombre de querer convertir todo en un juego para así justamente no tener que pensar. Pero me parece que ya va siendo conforme que le empiece a poner un alto a toda la ínfula de rácanos de Aristarchus que han venido desde que publicó su video hace casi un año en esa completa y extensa tergiversación y difamación que hizo sobre mi persona con dolo, puesto que no por nada dentro de los primeros 5 minutos está presente toda esa batería de incoherencias que resultan de no haber estudiado mi sistema de pensamiento y de presuponer que yo digo cosas que no digo, que están bien claras en textos que yo ya he escrito al respecto de muchas otras cuestiones. La relativización que él me imputa de las matemáticas y por lo tanto de la realidad, que mi argumento se sustenta en que no todo cuanto las matemáticas designen son verdadero, en contra, y ahí mismo se aclara, de las matemáticas abstractas, principalmente contra el teorema de Gödel, desarrollado esto en el ensayo sobre las ecuaciones de Navier-Stokes. Magnificar al absurdo 3 o 4 errores que son irrelevantes para la cuestión de la ontología, que se pretenden que como hay errores, entonces uno ya no tiene nada que decir porque es un completo ignorante, lo cual naturalmente implica curiosamente que entonces ellos deben de ser perfectos en su argumentación, porque si tienen un solo error, entonces se aplicaría el mismo rasero para ellos también, cosa que hipócritamente no aceptan, naturalmente, como son unos completos deshonestos que viven de un oropel, como ahorita vamos a señalar. Por lo tanto, decidí adelantar esto en lo referente a las reacciones, porque yo dije hace un tiempo que iba a empezar a reaccionar a contenido de ficción, de no ficción y de ficción, para dar ciertas recomendaciones de contenido. Y a lo que voy a comentar ahora, no reaccionar, sino hacer comentarios, a lo que voy a reaccionar ahora, y honestamente preferiría estar reaccionando a algo como esto, pero bueno, comentando, no va a ser una reacción. Es a este debate que se gestó hace 3 años entre Jonathan Ramos y Aristarchus, el Chuxito a partir de ahora. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque el sujeto no merece realmente ningún tipo de respeto, puesto que primero, hipócritamente lo otorga a conveniencia y toda su parafernalia de supuesta educación se viene abajo cuando uno se pone a investigar con qué clase de gente está coludida y cómo permite el despliegue de sus propios seguidores para contra los creyentes. Naturalmente, en este debate, por ejemplo, hay una objeción muy común, y es que se le objeta que Dios no es irracional y que es plausible y razonable, y él da cierto margen hasta que esto sea así. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si él admite que Dios puede ser razonable, entonces se implica aquí que hay parte de verdad en Dios. Y si hay parte de verdad en Dios, entonces, ¿qué sentido tiene la supuesta presencia oropelaria del ateísmo como una suerte de embajador supremo del conocimiento,
o como una postura muchísimo más directamente con la razón canonizada. El problema con el pensamiento modernista es que si admite que sus oponentes tienen tan siquiera una partícula de verdad, todo el sistema que montan con el utopismo, con la canonicidad del razonamiento, se viene por completo abajo y, por lo tanto, toda la pretensión modernista. La pretensión modernista, bien lo mentaba el padre Leonardo Castellani, es el paraíso en la tierra. Y no tenemos que irnos al padre Leonardo Castellani, podemos leer a Descartes, podemos leer a Francis Bacon, podemos leer a Galileo, a Hobbes, y en todos ellos a Spinoza está presente la idea de que todo el pasado no tuvo nada de valor o relevancia y que ellos están construyendo el verdadero substrato del pensamiento. Cualquier persona que de buena fe estudie a la filosofía, incluso ni de buena fe, que simplemente tenga el mínimo de rigor, podrá constatar esto, que esas personas decían tal cuestión y se explayaban en eso. Por eso Descartes quería borrar la historia. Explícitamente él habla de esto en las meditaciones metafísicas. Francis Bacon se la pasaba deshaciéndose no solo contra Aristóteles, sino contra Platón y prácticamente cualquier filósofo relevante, clamando que solo llegaron a nuestros tiempos por ser ligeros y flotar, y en cambio lo sustancioso terminó hundiéndose en un río, y que él trataba de recuperar eso que se hundió a través de la creación de un método que va a crear el paraíso en la tierra. Toda la modernidad tiene tal pretensión. Y contrario a, por ejemplo, como comenta Santo Tomás de Aquino, que uno tiene que consultar a sus enemigos porque Dios, a través de la gracia, puso partículas de verdad en todos, puesto que no hay sistema de pensamiento que en lo referente a la realidad la niegue. Todo parte de una realidad que ya después, en lo referente al orden de la experiencia del hombre, se termine negando. Eso ya es otra cuestión, pero no hay sistema de pensamiento que no tenga partículas de verdad. Es por eso que pretender que se puede canonizar un sistema de pensamiento es completamente absurdo. Claro, esto no implica naturalmente que todo valga, se tiene que poner un límite, y naturalmente ese límite está en si Dios existe o no, y ya después el resto de cosas se pueden poner en la palestra para disputarlas y consultarlas para con el resto de sujetos. Esa es la idea de Dios de Santo Tomás de Aquino, una idea límite negativa, es decir, un non plus ultra. Aunque decir que es una idea es cerrado, porque Dios no sería una idea, sino incluso la categorización de Dios como entidad se estaría equivocada también. Y como ente, porque no sería una entidad, ya que una entidad presentaría propiedades y atributos en lo referente a su estrato, es decir, propiedades como una serie de elementos estáticos que están presentes como compositivo del ente, y después los atributos que son variaciones dentro de ciertos límites de tales propiedades. Por ejemplo, todos los tipos de onda tienen la propiedad de tener una longitud, pero la amplitud de esta onda presenta la variación, es decir, la longitud es la propiedad, la amplitud o la oscilación, creo que se le dice, aunque lo correcto creo que sería amplitud, sería un atributo de la onda, porque la propiedad siempre es estática, siempre va a estar ahí, y el atributo siempre va a ser variable. En cambio, en lo referente a Dios, las propiedades y los atributos vendrían a subsumirse en el mismo estrato, porque estarían siempre manifestándose en acto. A diferencia de las entidades o los entes, que para manifestar en acto requerirían una actualización de sus potencias, toda potencia que podría implicar Dios nunca se podría actualizar porque está siempre en acto.
porque lo que constituiría a Dios sería un movimiento perpetuo que sería el substrato y la substancia de estas entidades, como puede ser, por ejemplo, cuando se dice que Dios es amor, Dios es bien, o bueno, dice Dios es bueno, lo correcto es Dios es bien, Dios es verdad. En lo referente a estos estratos, esas categorías implican un tipo de movimiento que nunca se actualiza porque siempre se está manifestando, en tanto que la identidad de esas cosas remite a un movimiento invariablemente. Ahora bien, habiendo dicho esto, me parece que el primer error que cometemos aquí, y vamos a comentar primero la primera intervención de Aristarchus, aunque vamos a hablar de las de ambos de cualquier forma, porque aquí no vine a simplemente a hablar de él, también a hablar de Jonathan Ramos, es que él toma, como hace su parroquia ateísta, una forma argumentativa que implica como X dijo, por lo tanto vamos a asumir Y. ¿Y cuál es el problema de esa forma argumentativa? Que nosotros nos metemos en dos problemas al tomar esa forma argumentativa. Principalmente esto lo vemos en la teoría A y en la teoría B del tiempo. Y es que si yo tomo las ideas de otra persona, incurro en dos problemas que no se resuelven. El primero es que estoy asumiendo como verdadero eso que estoy citando en la medida única y exclusiva que lo estoy citando. Porque en ningún momento vemos, por ejemplo, una demostración de que el tiempo es el modelo A o el tiempo es el modelo B. O todavía vamos más lejos, que solo el tiempo puede ser A o el tiempo puede ser B. Y después, el otro problema en el que nos metemos es que tenemos que demostrar las ideas de esa persona. Porque sí, señores, resulta que citarle algo a alguien, independientemente de quién sea Aristóteles, sea Santo Tomás, sea Francis Bacon, sea Einstein incluso, no se convierte en verdad apelando a falacias como el consenso, los datos, la ciencia, los físicos. ¿Por qué? Porque hay una pluralidad de datos, hay una pluralidad de ciencias, hay una pluralidad de físicos. Hay físicos que no están de acuerdo con varias posturas de Einstein. Por ejemplo, el propio modelo del Big Bang es una oposición al modelo estático del universo de Einstein. Luego, muchas incongruencias entre las ideas de Einstein y los descubrimientos o incompatibilidades que están en la física posterior a él, como la incompatibilidad de calzar por completo todo su modelo físico con el modelo estándar de partículas, la compatibilización de la mecánica cuántica y la física general, por decirlo de alguna manera, que realmente no se le da la importancia a esta discusión que amerita, porque se está pretendiendo que sí, básicamente estamos diciendo que en el universo cuántico todo funciona de una forma diametralmente opuesta a cómo funcionan las cosas en el universo macroscópico, pero no hay problema con eso. No, bueno, sí hay muchos problemas con eso, porque no podemos simplemente decir hay dos realidades operando en una misma realidad. Lo que está en el fondo se traslada por fuerza a lo que está en superior, y muchos así lo hacen, llegando a sacarse el argumento para apologetizar las incoherencias del dogma de Copenhague, que pues la realidad así es. Bueno, cuando previamente la filtras en modelos matemáticos, que tampoco la gente sabe que muchas interpretaciones físicas beben antes de modelos matemáticos sustentados en una ontología que no en datos, que terminan dando como resultado una línea teleológica a la cual se van a adscribir o desde las cuales van a discurrir esas matemáticas.
que sí, que ya sé que está presente el dogma estulto de que la física es pura matemática y nada más. Pero cualquier persona que haya abierto las primeras 50 páginas de los Principia Mathematica de Newton notará que muchos, pero muchísimos de los argumentos que después formaliza implican un despliegue filosófico de una ontología específica. Es decir, primero se establece la ontología en un orden filosófico y después en un orden matemático se trata de formalizar los predicados de esa ontología. Y Einstein y prácticamente cualquier físico de renombre o químico de renombre, bueno, quizás los químicos ya no, pero los físicos principalmente son los que hacen esto. Einstein también lo hizo, cosa que los que les encanta traerlo a colación no toman en cuenta porque tienen esa idea ridícula de la ciencia tipo Joseph Bromsky, que los datos son lo que constituyen a la ciencia y que de ahí se bebe, de alguna manera ontologizando los datos como si fueran lo mismo que la realidad, como si los datos no bebiesen de fuerzas motrices, como si no hubiera datos dispares, como si no hubiera modelos donde los datos funcionan de forma diferente, como si solo hubiera una entidad monolítica dato desde la cual ellos, a guisa de beber del oráculo de Delfos, están haciendo. Las cosas en ciencia no funcionan así. Y esta postura que Aristarchuk traslada es propio de gente que no sabe qué es la ciencia, o de científicos que ejercen una muy mala filosofía de la naturaleza. Que me parece que sí, había hecho un video oponiéndome a este término, pero me parece que sí es necesario retrotraerlo porque los físicos se le pasan ejerciendo una filosofía de la naturaleza muy mala, porque no tienen una ontología. Y peor todavía, creen que la ontología es la científica, y eso presupone que las teorías de la ciencia, principalmente las teorías físicas, son teorías científicas, lo que expone que el que diga eso no sabe tampoco qué es una teoría. Bien expone Colin Turbain en su libro El mito de la metáfora que realmente es una teoría. Es un modelo ontológico con cierre filosófico que puede alimentarse de datos científicos, pero el cierre de ese modelo / teoría es siempre filosófico. Es decir, que las teorías que se nos quieren vender como leyes son más bien hipótesis que modelan determinados sectores de la realidad, y esos modelajes están cerrados fundamentándose en órdenes filosóficos. Luego hay complementos científicos que pueden tomar los datos, que pueden complementar el cierre de ese modelo / teoría, pero no y nunca las teorías son modelos enteramente científicos. Siempre está la parte filosófica operando en toda teoría, porque la ciencia no puede construir ontologías. ¿Y por qué no puede construir ontologías? Porque la ciencia no estudia la realidad, estudia partes de la realidad. Y luego, la física a la cual Aristarchus le encanta apelar no es la realidad. Toca demostrar que física igual a fundamentos absolutos de la realidad. Habría que preguntarnos, ¿las matemáticas que se usan en la física obtienen su validez solo porque son utilizadas en la física o constituyen un orden independiente de esa física? Puesto que si de hecho obtienen un orden independiente de la física, entonces ¿qué nos quiere decir eso? Que las matemáticas constituyen un estrato de la realidad más fundamental que el orden físico, lo que implica que el pretendido fisicalismo que él quiere imponer, siempre apelando a modelos físicos o a ideas de físicos, de ciertos físicos, naturalmente, porque hay una pluralidad de físicos. Por ejemplo, Alexander Hunziker, Eric Lerner, Sabine Hossenfelder,
el tipo, el Crazy Che, ahora no recuerdo cómo se llama, todos son físicos y todos tienen posturas encontradas, y más todavía este último. Y le llamo así porque la verdad no recuerdo su nombre, pero él tiene una postura de la física extremadamente radical y podrá simplemente sacarse por la tangente. Es que lo que es conspiranoia, no tiene nada de valor lo que dice. Bueno, y eso presupone que ya lo entendiste, porque naturalmente ya fuiste a consultar lo que dijo para poder desacreditarlo. Porque el descrédito de alguien se hace habiendo estudiado sus ideas, no presuponiendo que porque, por ejemplo, dice que la física no tiene nada que ver con las matemáticas, ya de alguna manera podemos despreciar todo lo que diga. Ahora yo pregunto, ¿en qué se sustenta esa afirmación de ese sujeto? Bueno, este es el problema también que les encanta a sus apologetas: ir a asumir sin molestarse en investigar. Pero bueno, aplica lo mismo para la geometría, por ejemplo. El estrato geométrico que usa, por ejemplo, Newton, y también Einstein lo usa, pero es prominente también en Newton. Ese estrato geométrico constituye un orden de la realidad, o de hecho solo obtiene su validez porque se usa en operaciones de la física. Y aquí van a tener un problema mucho mayor para negarlo en caso de que lo hagan con las matemáticas, porque vemos que hay figuras geométricas. Vemos que los entes están limitados por determinados perímetros de formas difusas. Digo, tratar de trazar el perímetro de un gas, por ejemplo, sería una pesadilla, pero implica cierto orden y cierto límite que tiene en virtud de una forma geométrica. Y todo cuanto tiene una forma geométrica específica adquiere propiedades específicas. No es lo mismo lanzar una pelota esférica o un esferoide, porque luego aquí les encanta la precisión maniquea. Es que no es una esfera, bueno, esferoide o lo que se quiera, pues. No es lo mismo eso que lanzar una pelota triangular o una pelota cuadrada. La relación que establece esa pelota, así esté hecha de los mismos materiales, con el espacio circundante a la traslación de la misma, varía en virtud de esa forma. Lo que implica, pues, que según el contorno de los entes, eso implica un dotamiento de determinadas propiedades en su relación con su traslación en el espacio. Y habría que preguntarnos entonces, esto no quiere decir que hay algo todavía más fundamental que el orden físico que lo está condicionando en la medida en la cual le pone un límite. Luego ya ni hablemos del propio espacio en sí, que se supone que es eso. Puesto que aun si admitimos que el espacio es la modelización idealizada, geometricista que se suele utilizar, no podemos olvidar que ahí estamos describiendo una operación que habilita el espacio, que es la extensión y la presencia extendida de los entes en las dimensiones que se habilitan en el espacio. Y luego tratar de describir estas dimensiones fuera de un modelo operacionista es una pesadilla en absolutamente toda regla, porque no podríamos definirlas en base a simplemente apelar a un plano cartesiano o a un plano complejo, porque una vez más, cuando se formaliza o se operacionaliza algo en una figura usando esos planos, lo que estamos haciendo es idealizar un objeto y describir una prédica de orden operacional del espacio. Lo que implica que si nosotros definimos al espacio por esos modelos, entonces estamos cayendo en la problemática de que estamos definiendo al espacio por una operación. Ahora bien, como el espacio no permite solo una operación, porque una cosa es la extensión que habilita de los entes a través de las dimensiones,
las propias dimensiones porque cómo están habilitadas. Y entonces en la medida en la cual haya 3, 4, 5, 1 o 2 dimensiones o ninguna, ahí se nos revela que el espacio realiza más operaciones que simplemente el extender la presencia de los entes en 3 dimensiones. Lo que entonces refuta la pretensión de querer definir al espacio en base a los planos geométricos. No es válido hacer eso. Y si todo discurre en el espacio, entonces eso quiere decir que el propio espacio es algo mucho más general que toda la física. Y tal vez incluso más aún que la propia geometría. Claro, también podría apelarse que el espacio y el tiempo no existen. Hay físicos que creen que ninguna de las dos cosas existen. Por ejemplo, Alexander Unisicker defiende la idea de que el espacio no existe. Y también hay ciertos físicos que defienden la idea de que el tiempo tampoco existe. También, por ejemplo, gente como Horacio Giusto alguna vez mencionó que él estaba desarrollando una idea de que el tiempo no existía. Y eso nos retrotrae otra vez a la cuestión del tiempo. Aristarchus quiere definir el universo o, en general, una prédica de orden modelizadora de su ontología en base a uno u otro modelo del tiempo, en tanto que establece este tiempo como algo que habilitaría una suerte de teleología causal de los entes. No solo es objetable pretender que podemos predicarle al tiempo causalidad o habilitación de la misma, porque entonces se nos vendría el problema de que cómo el tiempo se causó. Si él comenta, el tiempo tuvo un instante en el cual inicia y al mismo tiempo determina este tiempo como un habilitador de cambio, tomando cambio como cambio formal, porque realmente no está claro qué tipo de cambio se refiere con el tiempo, porque hay cambio espacial, cambio formal, cambio potencial, cambio actancial. Y si toma cualquiera de estas como cambio formal, ya tenemos un problema. Es la clásica paradoja del barco de Teseo, que siguiendo sus proclamas, si yo rayo el barco es otra cosa ya. Y esto presentaría muchos problemas, puesto que basta con hablar para que lo que se haya dicho ya sea otra cosa, a pesar de que no vemos tal cuestión. Tomar la variación como cambio y cambio en cualquier orden como cambio formal es un extremado problema que se tiene que resolver. Que tienen que resolver ellos, primero clarificando a qué se refieren, porque también está esa problemática. Tratar de entender a qué se refieren las más de las veces, aunque bueno, esto también lo comete Jonathan Ramos, pero para alguien que supuestamente bebe de físicos, mismos que deben de ser claros porque se supone que son científicos y la ciencia tiene que ser un lenguaje que pueda ser universalizable a todos los participantes de esa disciplina, pues el lenguaje que utiliza es uno muy poco científico, porque esto del tiempo no me lo saco de ese video que mostré hace poco, sino de la reacción que yo hice a uno de sus videos, que esa definición de tiempo que él dice y que mucha gente me ha venido a tirar y honestamente no sé de quién se la sacó o si sea de él, que hay tiempo en la medida en la cual hay cambio. Bueno, ¿cambio de qué orden? Porque, insisto, si tomamos al cambio espacial como cambio, basta con moverse para dejar de ser lo que era uno antes. No hay una solución en lo que se entiende por cambio. Porque, insisto, hay muchos tipos de cambio, no solo uno. Así como no hay una nada, sino muchas. Entonces, ¿qué se entiende por cambio? Váyase usted a preguntarle porque no lo deja en claro en ningún lado. Entonces, su concepción del tiempo, si implica cambio,
entonces nos presenta la problemática de que si entendemos cambio como cambio formal, entonces el tiempo nunca pudo aparecer, porque si el tiempo comenzó y el tiempo habilita el cambio formal, recordemos que como el tiempo implica una forma y antes de esa aparición del tiempo se demanda un cambio formal para su presencia, entonces el tiempo nunca pudo haber aparecido siguiendo su propio modelo. A menos claro que tomemos al tiempo no como algo que habilita el cambio. Y este es otro problema que se le puede objetar, porque yo tendría que quedarme con solo dos modelos de tiempo. Y esta es otra problemática derivada de la forma argumentativa que él toma, de que según X, por lo tanto Y. Pero a ver, ¿por qué X y no Z? ¿Y por qué solo X o Z y no W? No hay una demostración de que la teoría A o B del tiempo sean las únicas formas posibles de que el tiempo pueda manifestarse. Porque, ¿qué hay de la teoría C del tiempo? Que clama que, bueno, el tiempo no existe. ¿Qué hay de la teoría D del tiempo? Que clama que el tiempo no es sino una manifestación de los entes en el espacio, que es básicamente la que desarrollo en las ecuaciones de Navier-Stokes. Si luego se me va a pretender a decir, bueno, es que son las más utilizadas, bueno, déjese en claro eso, pero no se me quiera venir a mí a decir que son las únicas formas en las cuales el tiempo puede ser concebido, porque tal afirmación requiere que se demuestre. Y nunca vemos ese tipo de demostración en el orden en el cual él pretende pasárselas. No me interesa si William Lane Craig, que parece ser su ídolo por tantas veces que lo cita, váyase usted a saber quién es ese tipo, para ser honesto. Creo que es una apologeta o algo por el estilo. A mí no me interesa si el ídolo ese de Craig que tiene dice que ese es el modelo del tiempo. No me voy yo a quedar con dos ideas y pretender que la cosa se acabó ahí, si de hecho puedo pensar que hay más. Y a menos que se demuestre taxativamente que no puede haber otras ideas del tiempo, cosa que él no hace y en ningún sitio se ve, yo no tengo por qué considerar que su delimitación espúrea para tratar de delimitar la conversación en lo que él le conviene, algo que posteriormente señala y le objeta a Jonathan Ramos, yo no tengo por qué casarme con esa idea. Luego, la idea de universo que tiene como conjunto de espacio, tiempo, materia y energía, primero que nada, él está discutiendo con un tomista. No sé por qué esa insistencia de querer imputarle a los tomistas el argumento cosmológico Kalam, si primero, los tomistas no se sustentan en eso. Segundo, tengo entendido, igual y aquí está otro error, probablemente, que no va a anular nada de lo que dije, por cierto, porque sí, resulta que como yo no soy perfecto, también puedo estar sometido a errores, como ustedes, nada más que parecer ustedes pueden seguir hablando sin problemas, escupiendo errores, pero si yo me equivoco es el fin del universo. Tengo entendido que Santo Tomás de Aquino critica y objeta este argumento también, el argumento cosmológico Kalam. Igual eso puede ser un error, pero recuerdo meridionalmente haber escuchado algo así, pero bueno. Tomar el universo como eso, o en general cualquier cosa, ya recibió su respectiva obliteración por parte de gente como Gustavo Bueno o Carlos Madrid Casado. Particularmente ambos en sus dos ponencias, en las dos ponencias de Carlos Madrid Casado que cita a Gustavo Bueno, contra el materialismo emergentista de Mario Bunge, él menciona, y citando a Bueno, una crítica que se le hace a la idea de ciencia de Mario Bunge, que al igual que Aristarchus forma una lista de supermercado o una lista de lavandería donde dicen la ciencia implica esto, esto, esto y esto.
Ah, ok, muy bonito. Ahora, el problema con eso, como bien menta Gustavo Bueno, es que la delimitación en n uplas, es decir, en n elementos de una determinada lista, para tratar de determinar algo independientemente de n entidades que incluya es arbitraria, puesto que las entidades no se determinan por los elementos que las componen, sino por la síntesis de esos elementos. Al mismo tiempo, esos elementos escogidos nunca se establece un orden jerárquico que permita dictaminar la discriminación entre esos elementos y otros elementos compositivos. Termina dándonos que esa es una lista de supermercado arbitraria que no define realmente qué es la entidad. Por ejemplo, ¿por qué el conjunto de materia, energía, espacio y tiempo y no, por ejemplo, el conjunto de campos? Que según ciertos modelos de la mecánica cuántica, los campos terminarían creando a la materia o directamente todo. Luego, otros modelos físicos como la teoría de cuerdas o la hipótesis de las cuerdas, mejor dicho, terminarían designando entidades todavía más fundamentales que los propios campos, que serían las cuerdas. Entonces, ¿por qué delimitar en la materia, la energía, el espacio y el tiempo? ¿Dónde está la argumentación que me diga hay que considerar que esto es el universo o que esto es lo más importante y no considerar otras cosas? Ese es el problema que tienen ese tipo de listas de supermercado o listas de lavandería que no definen las cosas y nunca dan una argumentación al respecto de por qué eso es lo más jerárquicamente importante o siquiera por qué se tiene que considerar eso y no otra cosa o a lo que se esperaría. ¿Por qué eso y nada más? Ahora bien, el universo, como podría ser una galaxia, como podría ser un planeta, es una entidad que podemos designar y dispersar en el orden físico o en el orden químico, como es el caso de los planetas o como es el caso de las galaxias. Ahora bien, en el caso de las galaxias es cuestionable que involucremos a la materia en su determinación, puesto que el perímetro que contiene esa materia sería la galaxia, puesto que si integrásemos los elementos estaríamos separando la síntesis y volviendo a cometer el error que cometimos anteriormente de querer definir las cosas por una lista de lavandería que nunca se sintetiza. Si se quieren más referencias, tengo un video titulado El neuplismo y el no era verdadero socialismo de toda la vida. Y si no quieren escucharme a mí, y si a mí no me quieren escuchar, los dos videos de Carlos Madrid Casado donde cita a Gustavo Bueno es este y este. Principalmente este es el importante, pero los dos no tienen pérdida. Entonces, en lo referente a las galaxias, lo que constituiría su identidad formal sería el perímetro que contiene todos los elementos que están delimitados espacialmente. Por lo cual, los planetas podrían determinarse con un orden químico y un orden físico, es decir, un orden energético y un orden espacial. Y un orden material. Las galaxias un orden meramente energético, porque lo que constituiría su identidad formal sería el perímetro que delimitan, no los elementos que contiene ese perímetro, que estarían involucrados, pero derivaría su presencia en base al perímetro que delimita la galaxia. Ahora, el universo no sería algo material tampoco, sino sería una entidad energética, es decir, una entidad física. Lo que implica entonces que el universo, para definirlo de hecho como una identidad, es decir, para no hacer una lista de lavandería, se tendría que delimitar desde el orden físico. Entonces, delimitándolo desde el orden físico, el universo lo podríamos dictaminar como un sector del espacio donde se dispersan una serie de constantes específicas de la naturaleza. Y en tanto que esas constantes se dispersan,
se habilitaría una teleología que limitaría el tipo de movimiento y por lo tanto el tipo de presencia de determinados entes subsecuentes, como podría ser teleología material, teleología energética, biológica, etcétera, etcétera, que se habilitarían en virtud del cómo se dispersan esas constantes a través del espacio que cierra como perímetro el universo. Básicamente sería un sector del espacio específico, el universo. Pero me parece que extenderlo a un sector del espacio donde se dispersan constantes físicas específicas sería una forma un poquito más clarificadora para que no suene demasiado simple. Porque no es simple en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la idea de universo de Aristarchus? Que Aristarchus considera que el universo es la realidad. Y esto nos crea muchísimos problemas. Porque ¿en dónde está el universo entonces? Si el universo y la realidad son lo mismo, entonces ¿dónde está el universo? Porque para que el universo, como ya dijimos antes del espacio, adquiera su extensión presencial, se requiere del espacio. Es decir, que se requiere algo fuera del universo para que tenga presencia el propio universo. Y sin ese espacio el universo no existe. Ahora bien, si se me va a querer decir de alguna forma que el universo contiene o es el espacio, y de ahí se quiere derivar que el universo lo es todo, ya que el universo no puede ser eterno, porque nunca se demuestran las supuestas entidades físicas eternas que él postula, porque la energía no es eterna y su apelación al principio de conservación de la energía obvia que todas las leyes físicas están disputadas. Desde las supuestas leyes de la termodinámica hasta las leyes del movimiento de Newton. Así que apelar a que son leyes no vale. Si hasta los vectores y escalares están disputados, a mí no me van a colar que hay una especie de perpetuidad eterna apelando al universo como conjunto, como si diciendo eso se anulase la imposibilidad que están pretendiendo. A menos que la transformación de una forma de energía a otra sea perfecta, no puede decirse que la energía se conserve de forma perfecta, puesto que toda transformación implica, como su propio concepto lo indica, un cambio de forma. Y si hay un cambio de forma, en ese caso hay una pérdida de energía, porque todo proceso, y les recuerdo que estos son sus leyes, que a las cuales tanto les encanta apelar a conveniencia, todo proceso de transformación, o en general todo proceso, implica una pérdida de energía. Y eso también se ve en los cambios formales, como podrían ser los cambios físicos o los cambios químicos de la materia, y en el orden energético no es diferente. Lo vemos, por ejemplo, en la transferencia de calor, donde hay pérdidas de calor. Entonces, ya que el universo no es todo lo que existe, primer punto, y ya que la energía y todo proceso implica una pérdida de la propia energía, porque apelar a una supuesta transformación no resuelve el problema que implica que hay una transformación de energía, es decir, hay un cambio de energía, y toda transformación implica el cese existencial de la entidad anterior, lo que implica que sí se destruye la energía, puesto que transforma, al menos que espiritualmente la energía a la cual se transformó, desde la cual se transformó, siga teniendo su presencia, esa energía cesó de existir y por lo tanto la transformación sí implica la destrucción de otra cosa. Si quieren después meter espíritus energéticos para defender lo contrario a esto, eso no es mi asunto. Pero
un ejercicio riguroso denotará que lo que se pretende de supuesta la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Curioso que se diga que no se crea ni se destruye la energía. Entonces, cuando la materia se convierte en energía, ¿qué pasó ahí? ¿No se creó más energía de eso? ¿O acaso la materia es solo energía y por lo tanto es la única manera de y entonces sería la única manera de tener coherencia en eso que se dice? Pues bueno, señores, la energía en su transformación implica primero que la energía desde la cual se transformó, por ejemplo, energía calórica, energía cinética, en esa transformación, si la energía calórica se transforma en cinética, en esa transformación dejó de existir la calórica. ¿De acuerdo? Y no sé si se le dice calórica porque igual lo estoy confundiendo con las calorías, pero básicamente calor, pues. Calor, energía de calor, se transformó en energía de movimiento. Entonces, a menos que la energía de movimiento, digo de calor, siga existiendo en la energía cinética, lo que implica negar la identidad de una de las dos, se desapareció la energía de calor y se convirtió en otra cosa. Por lo tanto, ahí vimos una destrucción de energía. Y si la materia se puede convertir en energía, entonces ahí vemos creación de energía. A menos que digamos que la materia no es sino energía de otra manera, lo que implica negar que exista la materia entonces. Ok, por lo tanto, no se pueden apelar a estas supuestas leyes para pretender defender algo cuando no son leyes, en primer lugar. Que se hayan estipulado así, en base a quién sabe qué autores fueron las que las estipularon, porque alguien las tuvo que haber enunciado, como las leyes del movimiento de Newton, que, bueno, algunos dicen que son de Euler y no de Newton realmente, aunque bueno, ahí sí, o al menos la formalización de las mismas, la explicitación sí son de Newton. La formalización, escuché alguna vez a Carlos Madrid Casado decir que eso era de Euler, la verdad nunca lo confirmé. Pero bueno, en fin. Pretender apelar a estas supuestas leyes de la física para querer salvar la problemática en la cual nos encontramos no tiene su solución. Primero porque, como se dijo, no son leyes. Y segundo porque implica apelar a las mismas a conveniencia. Si te apelo a esta, pero cuando creo una paradoja con esta otra, de alguna manera obvio que esa paradoja. Muy bien. Entonces, si vamos a decir que el universo es todo lo que existe, no caemos en la problemática de dónde está el universo. Si de alguna manera el universo es capaz de contenerse a sí mismo, tenemos la problemática de igual forma de que tiene que haber una contención externa al propio universo, o que los contornos límites del universo sean la propia extensión. Y si eso es todo, tenemos que decir entonces que tiene que ser infinitamente, tiene que abarcar todo cuanto pueda abarcar. Y eso implica la problemática de que tendríamos que poner el contorno y por lo tanto los materiales como capacitantes de poder manifestar infinitud. Y eso nos crea la problemática de que si esa infinitud se la estamos predicando al universo, se la estamos predicando ya sea a la materia, a la energía, o a las propias constantes físicas o a lo que sea como queramos poner que es el perímetro del universo. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que tenemos que demostrar que algo es infinito. Y apelar a matemáticas aquí nos salva la cuestión. Puesto que recordemos que, como bien dice el doctor en física, el padre Manuel Carreira, es absolutamente incorrecto decir que algo es infinito. Sino que lo correcto es decir que tiende a un incremento, nunca que es infinito.
Para los que se quieran sacar que las ecuaciones de la relatividad nos dicen que hay una infinita. No, no hay un infinito, hay una tendencia a incrementarse. Ahora bien, si ese infinito no lo entendemos como una suerte de extensión, sino como una suerte de pliegue en el sentido de retroalimentación, algo así como que el universo se pliegue en el espacio y esa infinitud derive de que crea un círculo, por describirlo de alguna manera, entonces ahí estamos diciendo que más que ser un infinito extensivo es una especie de infinito iterativo. Y entonces eso quiere decir que no ocuparía toda la extensión que sería posible ocupar. Lo que implica entonces que hay un fuera del universo de igual manera y se presenta la problemática entonces de qué es lo que está ahí. Yo en la reacción de 5 horas que no han visto puse que esta problemática lleva a que el universo esté en la nada o en el vacío. Y entonces el universo surgió de la nada o del vacío. ¿Y cómo se supone que es eso posible? Porque no podría ser eterno, extensivo o temporal, sino que podría ser eternamente iterativo, pero esto implica entonces que solo hay un sector del espacio que se cierra en esa eternidad. Previamente, si podemos demostrar que esto puede ser infinito en primer lugar y no simplemente es un cierre espacial que estamos diciendo que es infinito en nombre de que no podemos todavía discernir correctamente cómo designar algo así, algo que se cierre sobre sí mismo. Como una especie de hoja que termina juntando ambos extremos y formando un círculo. Bueno, teóricamente eso sería infinito porque pues nunca ibas a dejar de recorrerlo, siempre podías recorrerlo. Pero no es infinito en el sentido de que eso no sería todo, sino que simplemente sería iterativo. De ahí infinito extensivo a infinito iterativo. Y eso previamente asumiendo que el infinito siquiera existe, que tengo 2 videos dedicados oponiéndome a la idea de que algo pueda ser infinito en cualquier orden. Entonces, el universo entendido de esa manera implica demasiadas paradojas. Porque no podría ser extensivo, ya que eso implicaría predicarle infinitud a algo, infinitud en sentido fuerte. Y tampoco podría no estar el espacio fuera del universo, porque si de alguna manera el espacio está dentro del universo, eso cortaría y dejaría fuera, si sea un atómetro, dejaría fuera algo, y eso eventualmente implicaría que el universo se iba a tener que estar achicando al punto de no existir. Por lo tanto, esa homologación de universo igual a realidad no se sostiene de ninguna manera. También está la problemática del origen y del comienzo del universo, que si se quiere filosóficamente disertar sobre que el universo pudo ser eterno, bueno, si uno quiere cometer ese onanismo, adelante, pero recordemos, se supone que el universo es algo físico o químico, si se quiere incluir la materia como elemento compositor del universo. Pero bueno, entonces, ¿de qué átomos estaría hecho el universo? Eso ya sería su problema demostrar. Entonces, ¿cómo se supone que podría entonces establecerse el orden predicamental de la problemática en la cual se encuentra el universo como la realidad si se pone el espacio fuera del universo? Entonces el universo no lo es todo. Si se pone el espacio dentro del universo, el universo no existiría. Si se pone el espacio en el universo, no es todo lo que existe. Por lo tanto, no se podría establecer de ninguna forma y en ningún orden un universo que sea eterno en extensión, ya sea espacial o ya sea temporal,
o que sea un conjunto que contenga todo cuanto pueda existir. Porque a menos que el conjunto se contenga a sí mismo, de la paradoja del conjunto de todos los conjuntos, entonces siempre va a quedar algo fuera, que justamente sería el conjunto mismo. Porque si el conjunto lo trasladamos del orden matemático, entonces va a haber una parte que va a tener que estar mostrándose hacia esa nada o hacia ese algo más. A menos que nos inventemos que de alguna manera el conjunto está algo así como emitiéndose a sí mismo, algo así como retroalimentándose de manera que no haya espacio fuera entre el conjunto, lo cual sería el infinito iterativo. Entonces no se puede defender que el universo sea la totalidad de la realidad, ni apelando a leyes, ni apelando a, bueno, nada prácticamente. Ya ven, señores, así es como se supone que se debe de argumentar. De hecho, tratando de demostrar lo que se quiere decir y no simplemente decir que porque Juanito Pérez López lo dijo, ya es verdadero. Algo que le falta mucho a él. Ahora bien, también al respecto de la simplicidad divina, él dice que de alguna manera la pluralidad de conocimientos que Dios puede tener de la realidad implica que no es simple y por lo tanto está sujeto a corromperse. Bueno, realmente ahí no tendría que tener composición de ningún orden para poder estar sujeto a corrupción algo. Partamos desde eso. Luego, esa pluralidad de conocimientos, recordemos que no sé aquí que tome él como conocimiento, pero de alguna manera está implicando una fisicalización de los conocimientos, tipo que el conocimiento de la materia implique a esa materia y no implique la experiencia del hombre. Porque si no está defendiendo esto, no entiendo a qué se supone que se refiere con la pluralidad de conocimientos. Porque el conocimiento, sea de la piedra, sea de la computadora, es la misma substancia. Y a pesar de estar identitarizada, seguiría siendo la misma substancia. Y recordemos una vez más, Dios es todo. Esos supuestos conocimientos plurales, aparte de ser la misma substancia en él, implicarían por fuerza su estado en acto. Es decir, la misma identidad, puesto que se predicaría el mismo orden en su estrato, que después ya fuera de Dios tendrían su identidad. Es decir, los conocimientos de Dios no son un acto pasivo como el nuestro, sino son un acto activo porque, como se dijo, todo lo que compete al bien, al amor, a esto o aquello en Dios es acto puro no actualizable. Y esto es completamente coherente porque el conocimiento no es infinito. Porque no hay verdad predicable a infinitos entes. No existe el infinito en la realidad. A menos que tomemos el infinito iterativo, pero como dije, eso es un círculo y más que ser infinito sería un ciclo. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Entonces, sí, ya me está empezando a golpear la duración de esto, así que mejor lo voy acelerando, que al ritmo que voy va a durar más este video que el debate. Entonces, la idea del conocimiento, recordemos que es limitada. Y al ser limitada y al todo el conocimiento provenir de Dios, porque Dios es la verdad, en Dios estarían en acto y Dios no los conoce, los está conociendo siempre y perpetuamente,
porque toda la potencia de ese conocimiento vendría de la obra creadora de él, que en él están en acto, lo que implica que no son una pluralidad, sino que son una cosa y la misma, puesto que la expresión de ese conocimiento en la realidad es la substancia que está unitarizada en él, que adquiere su identidad única y exclusivamente en la dispersión de la misma en la realidad. Y al no establecer separación alguna, toda la potencia de ese conocimiento, Dios siempre la está conociendo porque siempre está en acto en él. Por lo cual, no sé a qué se supone que está implicando con que hay pluralidad de conocimientos, al menos que fisicalice el conocimiento, lo cual implicaría dotarle de la identidad formal al conocimiento de eso de lo cual se conoce, como dije, de alguna manera implicar que la idea de piedra por fuerza implica la identidad de la piedra, lo que nos remite entonces a que el conocimiento de la piedra implica los átomos de la piedra, y si eso fuese posible, entonces el hombre podría crear la piedra pensando. Y ya que el hombre no crea las piedras pensando ni nada, esa fisicalización del conocimiento no tiene ningún tipo de sentido y no refuta la idea de que Dios sea acto puro, simplísimo, generador y generatriz de todas las cosas. De acuerdo. Pero insisto, no se tiene que apelar a la pluralidad. Lo unitario se puede corromper también. Por ejemplo, la energía o las operaciones en general físicas están sujetas a corrupción y son unitarias, son simples. Claro, no son simples en el mismo grado en el cual Dios lo es, pero apelar a la pluralidad no es un argumento válido porque lo simple se puede corromper también. Ahora bien, que lo simple se pueda corromper no quiere decir que al Dios ser simplísimo se pueda corromper. Si Dios se puede corromper o no, eso ya es otra cuestión. Pero la pluralidad, ahí nada más para que refinen un poquito sus argumentos nada más. Muy bien, entonces veamos el argumento del universo, ya nos lo cargamos, el del tiempo también. La idea de cambio formal. Ah, cierto, vamos a hablar de la inteligencia ahora. Como por 15 segundos él dice que Dios no puede ser inteligente porque la inteligencia es algo que desarrollaron los organismos para poder sobrevivir. Básicamente evolucionismo pútrido y rampante en toda su expresión. Ahora bien, habría que preguntarnos algo. ¿Y qué hacemos con la inteligencia artificial en ese caso? Si nosotros decimos que la inteligencia es puramente biológica, ¿por qué estamos viendo la misma, bueno, no la misma, sino una semejante homología de resolución de problemas en un ente que no necesita sobrevivir? A menos, claro, que extendamos el concepto de supervivencia para abarcar entidades no biológicas y por lo tanto la materia también pueda sobrevivir. Muy bien, y entonces lo que lo implica entonces es una refutación de su propio argumento, porque si va después a apelar a que la materia sobrevive y ya sea que apele a una metáfora o lo defienda literalmente, entonces el biologicismo en el cual parte su argumento se termina refutando. Pero bueno, si las máquinas establecen un orden homólogo y semejante, no igual, nótese eso. Por ejemplo, para el orden de la materia, el hidrógeno y el helio son semejantes porque ambos son materia, pero no son lo mismo porque son uno hidrógeno y otro es helio. Bueno, eso mismo es de referencia de semejanza me estoy refiriendo. Participación estratal, es decir, participación de un mismo estrato. Ok, entonces, ya que vemos en los robots una semejanza y se va a llevar a una igualdad porque se pretende establecer una IAG que básicamente no simule sino emule la inteligencia del hombre,
Vemos pues que de hecho la inteligencia no es algo necesariamente biológico, sino que puede imputarse a objetos, como sería un robot, un objeto volitivo. Por lo tanto, la idea de que la inteligencia surgió en la biología termina refutándose porque vemos que entidades pretéritas al orden biológico la pueden manifestar. Y si la pueden manifestar es porque hay algo que habilita su manifestación. Es decir, que en los sistemas pretéritos a la biología hay la capacitancia de que se pueda manifestar la inteligencia. Y entonces, si esta capacitancia tiene su presencia, definir a la biología, la inteligencia en la biología, en los organismos, se acaba por refutar. Vemos en síntesis que estos robots, estas inteligencias artificiales, ocupan solo de dos cosas para emitir inteligencia, o para manifestarla, ya sea simuladamente o eventualmente formalmente, emulativamente. Un cuerpo que delimite su sistema, una capacitancia de control de energía. Y si se me va luego a decir, es que tú y tu misticismo, en la neurología, ya que tanto les encanta, ¿cómo funcionan las neuronas? Con impulsos eléctricos, ¿no es así? Y eso es energía. Bueno, entonces, cállense el hocico, por favor. Entonces, mismo principio, capacitancia de control de energía, cuerpo que delimite. Si Dios presenta estos mismos estratos, pues naturalmente que habilitaría la inteligencia. Pero pues resulta que Dios no tendría, sino que sería. Por lo tanto, si no se necesita más que un cuerpo y capacitancia de control de energía para poder modificar y pensar, poder modificar los pensamientos y pensar, o para conocer en general, entonces en Dios eso es completamente plausible al ser lo más pretérito de todas las cosas, puesto que si en la materia está esta potencia, esa potencia viene de algún lado, a menos que digamos que la materia es inteligente, cosa que evidentemente no lo es, porque no puede conocer. Y como Dios conoce y está conociendo siempre a sí mismo y a todo, entonces de esa manera la idea de que Dios no es inteligente queda completamente refutada. Sí tendría inteligencia, porque la inteligencia no es esa basofia evolucionista. Muy bien, entonces, ahora, la cuestión de la voluntad dice que de alguna manera Dios está perpetuamente insatisfecho, en la medida en la cual Él creó, y se presupone que esa creación y ese movimiento implica una necesidad. Primero que nada, la idea de necesidad que aquí se está utilizando es completamente errada. Es casi como capricho, porque solo un movimiento caprichoso está perpetuamente insatisfecho. Primero que nada, la creación para Dios no es necesaria, porque ello implicaría, lo que de hecho significa necesidad, que de alguna manera Dios, para él existir, tuvo que haber creado, lo cual no tiene sentido. Necesidad es necesidad para algo o necesidad para alguien. Pretender que Dios necesitó crear es completamente absurdo, porque entonces no existiría en primer lugar. Porque de alguna manera, para él tener su presencia, tuvo que haber causado su presencia a través de lo que él creó. Lo que implica que tuvo que existir antes de existir para poder existir. Tener su presencia. Porque ya luego ahí se me alebresta. Es que no existe, porque si no... Ok, tener su presencia, pues. Tener su presencia. Muy bien. Entonces, los organismos, ni siquiera esto se cumple tampoco. Puesto que los organismos no se mueven para sobrevivir, sino que sobreviven moviéndose. Muy diferente. Pero al mismo tiempo,
ese movimiento no necesariamente tiene que ser para sobrevivir, sino que puede ser un movimiento que atente contra su supervivencia. Y no tengo que irme al suicidio para poder demostrar esto. Se puede ver perfectamente en los vicios, el cómo esto atenta contra la supervivencia del hombre, el cómo drogarse atenta contra la supervivencia, el cómo alcoholizarse atenta contra la supervivencia, el cómo la avaricia, la ira, la lujuria atentan contra la supervivencia del hombre. Pero el hombre sobrevive, el hombre se mueve y el resultado de ese movimiento puede ser la supervivencia, no al revés. Que ahí es otro de los tantos errores de Darwin, estructuralizar algo que es inmanente a los organismos, de alguna manera pretendiendo que hay una cosa, supervivencia, que es pretérita a los organismos, y eso no es verdad. La supervivencia es corolario del movimiento de los organismos, no su fuerza motriz, porque entonces ello implicaría que hay una suerte de estructura motriz que es lo que le dota la capacitancia de supervivencia al organismo, e implicaría reducir al organismo a una especie de máquina, que es básicamente la idea filosófica de Descartes sobre los animales, idea que recibió previamente una objeción por parte del hidalgo Michel Eyquem de Montaigne. De hecho, la idea de los animales de Descartes es toda una construcción contra el tratado de la apología a Raimundo de Sabunde de el hidalgo Michel Eyquem de Montaigne. Entonces, la voluntad de un organismo no necesariamente está destinada a la supervivencia, porque la supervivencia es corolario, no axioma. Entonces, Dios no tuvo necesidad alguna de crear. La creación de Dios vino por un acto de amor. Y ese acto de amor es un acto de sacrificio en pro de la seguridad y de la perpetuación del otro. Y esa perpetuación solo se obtiene si uno asegura la identidad del ente. Y en la obra de creación, Dios se encargó de hacer eso a través de la revelación. Si el hombre la rechaza, también le dio libre albedrío, puesto que no se ama a alguien teniéndolo atado de manos, porque entonces no se le está teniendo fe. El amor no implica atar algo de manos, implica tenerle fe. Fe en que el sacrificio que haces tendrá su respectiva correspondencia. Y naturalmente que amor no es amor sexual. Yo alguna vez confundí esto también. Por lo tanto, me gustaría detenerme aquí en lo de la fe. Jonathan Ramos dice, creer en Dios es un acto de fe. Sí, pero si uno se va a los comentarios de ese video, dice, y el propio Aristarchus lo dice al final como un intento, sí, pero tú mismo, a pesar de que te expliqué qué es la fe, tú mismo dijiste, Jonathan Ramos dice que es la fe, y al final él dice, sí, pero el propio Ramos dice que creer en Dios es un acto de fe. Sí, pero la fe es una confianza sustentada en una evidencia, en una promesa. En este caso, creer en Dios es un acto de fe en Él, en la promesa de su salvación, en la promesa de que Él es bien, de que Él es bueno, de que cumplirá todos los parámetros que se le implican, que Él es eso, porque para el hombre eso no es evidente. Tiene que hacerse un escrutaje racional muy complicado para llegar a esas conclusiones. Por lo tanto, creer en Dios es un acto de fe, pero hay evidencia que sustenta esa creencia, y la fe es justamente tener una confianza, una seguridad en que todo lo que se dijo será prometido, en que se castigará a los malvados, en que se premiará a los justos, que habrá redención, que habrá piedad, pero al mismo tiempo habrá severidad. Eso es lo que implica tenerle fe a Dios.
en que la revelación uno realmente está seguro por la evidencia que tiene que eso será, pero es muy difícil. Por eso la fe es una virtud teologal, porque se implica en algo que no es evidente en el orden del hombre, tener una confianza en ello. Por eso es difícil creer en Dios, porque la fe que se requiere implica básicamente justamente saltar a un abismo cubierto de niebla y que nosotros saltemos, porque se nos dijo que no vamos a estrellarnos en el suelo por muchísimas razones cuando terminemos de caer. Pero como no vemos el suelo, es difícil. Y aunque uno salte, la duda está presente también. La duda es la mayor enemiga de la fe. ¿Y quiénes son los que pregonan la duda? Los filósofos. Muy bien, entonces ya vimos lo del universo, ya vimos lo de la voluntad, lo del cambio, lo de la inteligencia, lo de la eternidad imposible del universo. Me parece que ya fue suficiente de hablar de Aristarchus, o creo que ya podemos hablar de Jonathan Ramos. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Ramos se lo funde en su primera intervención y no se recupera de esa. Mucha gente dice, el Chuxito se fundió a Ramos, porque no entendieron no entendieron en lo más mínimo lo que Jonathan Ramos dijo. Y me parece que eso es principalmente uno de los problemas por los cuales los ateístas tienen más, digamos, llegan más a las personas, porque la gente no los entiende, pero como es ciencia, entonces, pues claro, pues evidentemente, no sé qué es una brana o una cuerda, pero es que es ciencia. En cambio, Ramos hace una argumentación arcanísima, que requiere de un conocimiento bastante profundo para poder entenderse. Al menos hasta que llega a la cuestión de las explicaciones de las vías. Porque cuando se pone, no vamos a abordar esto según Heidegger, según Avicena, según Malebranche. Para entender esas ideas uno requiere conocer qué piensan esos autores. Y como me tira como 15 en 5 minutos y una serie de ideas que realmente uno necesita haber leído a Santo Tomás, lo que implica haberse leído a Santo Agustín, lo que implica haberse leído y entendido a Aristóteles, y la gran mayoría de niños de ciencia, en el mejor de los casos, conoce a Sócrates. Por eso esa constante presencia de, es que lo fundió, porque no entendieron qué dijo. Y la verdad es que aquí voy a darle una zasca a Ramos, y no los culpo. Esa intervención yo entendí apenas algo de lo que dijo, porque insisto, se requiere mucho conocimiento. Y me pregunto yo, claro, hay que tener una argumentación bruñida, porque estamos hablando de Dios al final del día. Pero ser así de incomunicable es también un problema, ya que si nadie te entiende, entonces estás hablando contigo mismo, básicamente. Muchos me acusan de ser muy arcano, pero basta con que abran un maldito diccionario y van a entender qué estoy diciendo. No solo tienes que abrir un diccionario, sino que tienes que aprender algo de latín y también haberte leído a muchos autores para entenderlo. Y eso resulta problemático a la hora de poder establecer una comunicación con las personas, porque a menos que el debate sea para mostrarme que las gónadas las tengo así de grandes, o como diría el Explosion, un nabo así de grande el nabo, el que te estoy clavando,
A ver, señores, al menos que los debates sean para esto, y lo pongo un poco más para dar contexto. Se ha quedado abajo, no ha ido con suficiente velocidad. No sé qué le ha pasado. Y mi coche en la mierda, coño. Necesito el coche nuevo, tío, para meterle golpes sin preocuparme. No me jodas, tío. ¿Por qué ha frenado ahí? Vale, porque es previsor. Es previsor porque sabe que puede volcar en cualquier instante. ¡No, qué cabrón! ¡Qué cabrón! Tú también no, Sabo. Tú también no lo uses. ¡Dios! Hemos aterrizado los dos como el puto culo, tío. Como el puto culo hemos aterrizado. Ups, al parecer no era este. Deme un segundo. Es este. Sí, hacemos bien el último sector. Por favor, no te choques en la zona de los arcos, tío. En la zona de los arcos no te toñes, tío. Lo único que te pido, hostia. Vamos primerísimos. Me puedo hasta chocar a lo mejor en la zona de los arcos. No te toñes, tío. Siempre me toño aquí. ¡Qué de locos! Pierdo. Nabo, Sabo. Así de grande el nabo. A menos que los debates sean para eso, para un nabo sabo, tienes que ser capaz de comunicar a las personas lo que estás diciendo. Muchos me acusan de ser arcano, pero insisto, abran un diccionario y verán que me pueden entender a la perfección. A ver, fuera de esa objeción, realmente Ramos le funde absolutamente todo. Pero el problema con Ramos también y con los apologetas es que su prédica se centra en un orden metafísico, el cual pretenden ellos que es distinto del orden físico. Por ello basta para los ateístas clamar que, bueno, es que es metafísica, esto es física, pues piérdete, porque la metafísica no existe. Pero el problema es que lo que se entiende como metafísica para gente como Ramos no debe de entenderse como algo separado de la realidad, ni como algo inmanente, y bueno, a ver, sí como algo propio del hombre, pero esa metafísica es filosofía. Y la filosofía, a diferencia de la ciencia, que trabaja con operaciones, aquí la filosofía trabaja con totalidades. Es decir, las operaciones que llevan a acto, o que potencialmente que potencialmente pueden llevar a acto los entes, dependen de una forma, de una identidad formal. La ciencia estudia lo que está en acto. La filosofía estudia la identidad formal, la potencia y el acto de los entes. Y todos los otros órdenes que están implicados en eso, porque no es solo potencia, acto, son accidentes, es la naturaleza, es los límites, bueno, al ente como totalidad. Y puede acceder a esa totalidad de diferentes formas, mientras que la ciencia solo puede hacerlo desde una. Entonces, yo considero que la metafísica es la disciplina que se encarga de estudiar eso. Pero se implica tanto como el ejercicio antrópico como el anantrópico. Porque lo antrópico sería la praxis que se imputa posteriormente a la realidad, pero de la realidad se saca. Es decir, el orden metafísico no es diferente del orden físico, porque la metafísica para mí es una praxis y esa praxis remite a la realidad. O dicho de otro modo, lo que para gente como Ramos sería metafísica, para mí sería la naturaleza entendida en el sentido clásico, no en el sentido moderno de o ya sea naturaleza igual a biología o naturaleza igual a fisicalismo. No, sino naturaleza entendida en el sentido amplio en su contexto pasado, como lo que abarca la totalidad de todas las cosas. Prácticamente la fisis, pues, maldición. Entonces,
si siguen considerando a la metafísica como algo justamente metafísico, olvidando que cuando gente como Aristarchus habla de física, él la homologa a la realidad, y por lo tanto, cuando Ramos habla de metafísica, implicaría algo que está por encima de lo físico, pero como gente como el Chuxito considera que la física es la más fundamental de la realidad, se caería en las problemáticas de que entonces basta con referirse a él mismo para poder anular toda su prédica, porque al final del día no puede haber algo subordinando a la física. Y ese sería otro problema. No se puede considerar que la metafísica constituye un estrato de la realidad, porque los milagros serían tan naturales como los átomos. Limitar en esta dicotomía de metafísica y física implica obviar qué es la física clásica y qué es la física moderna. Y por física clásica me refiero a la física clásica, es decir, a la física aristotélica, no a la galileana newtoniana. Por lo tanto, fuera de esa objeción, me parece que no habría prácticamente mucho más que comentar. Bueno, sí, otro problema, y es que la pertenencia al orden metafísico, aparte de que le hacen así y según ellos, por lo que ya menté de que creen que la física es lo más fundamental y creen que física igual a realidad, lo cual, bueno, si dice el universo es la realidad y luego la física también, bueno, ahí créase un problema, pero en fin. Entonces, se necesita trasladar el lenguaje metafísico y combinarlo con un lenguaje físico, como por ejemplo lo que yo estoy haciendo aquí. Aquí yo no solo estoy atacando metafísicamente los argumentos de Aristarchus, sino que me estoy metiendo también en su orden físico. Y me parece que los tomistas, no queriendo menospreciar a Santo Tomás de Aquino, no, claro que no, tienen que empezar a hacer lo mismo. Y si no lo quieren hacer con Einstein, lo tienen que hacer al menos con Newton. Newton es un hereje, que eso dejémoslo en claro. Pero tiene muchas ideas muy interesantes que son necesarias que se compatibilicen, que alguien estudie los principios matemáticos, optics, y quién sabe qué es otros tratados, porque Newton escribió millones de páginas, pero al menos los principios matemática, que un tomista se siente, se mate estudiando matemáticas y geometría y compatibilice a Newton con Santo Tomás de Aquino y empiece a meterse a construir una ontología que anule la de Einstein y termine poniendo a la de Tomás, y esa mezcla, esa síntesis de Tomás y Newton como una nueva ontología física para reemplazar a Einstein. Y por qué no también compatibilizarlo a él. Pero recordemos que el substrato ontológico de Einstein es Spinoza y Kant. Y ni Spinoza ni Kant son amigos de Dios. Newton hasta cierto punto sí. Y Santo Tomás es el gerifalte directamente. Entonces, esto para meterse a su campo y empezar a hablar en sus propios términos. Pero desde la escolástica, no desde la modernidad. Traer la escolástica, compatibilizar a Newton con Santo Tomás y después ver que se puede compatibilizar de esa síntesis con Einstein y fundamentar una nueva ontología contra el ateísmo, contra Spinoza, contra Kant en el orden científico. Para de esa manera no limitar la prédica a la salirse por la tangente
que tanto Ramos como Justo, porque lo he visto también con él, hacen, donde claman que la metafísica está por encima de todo, rigiendo todo, pero nunca estudian eso que rigen, o si lo estudian nunca lo traen a colación. Como por ejemplo, si la metafísica rige a la física, ¿por qué no tomas esa metafísica y después me desarrollas la física con ella? No pretendiendo que ese orden metafísico está como separado de esa física, sino que gracias a esa metafísica la física adquiere su dispersión. Y esto extendido implicando el lenguaje científico de la física. Para de esa manera ya dejar de evitar ese ejercicio de es que como tú estás haciendo metafísica y yo física, pues basta con decir que yo hago física y tú metafísica para refutarte. Pero bueno, fuera de esto y fuera de que realmente alguien tiene que hacer eso y probablemente me arrogue la tarea, pero pues ya me he arrogado muchas cosas y pues estoy bastante ocupado. Eventualmente alguien tiene que hacer eso. No se puede seguir enfrascándose en esa metafísica y no acceder a todos los órdenes de la realidad. Y después decir, no, es que yo no soy físico, es que la discusión se tiene que mantener en sede filosófica o en sede metafísica porque la física es otra cosa y tiene otro lenguaje. Sí, pero hay que entender que las otras personas no lo consideran así. Y como no lo consideran así, entonces es necesario empezar a meterse a sus dominios. Y si no nos metemos a sus dominios, pues entonces, ¿cómo podemos esperar acabar con sus propios argumentos usando su propio substrato, su propia semejanza? Y fuera de eso, me parece que poco hay que comentar, porque básicamente, y el propio Aristarchus lo dice, la posterior respuesta a Ramos es solo una iteración de lo que ya dijo en su primera intervención. Y fuera de eso y de comentar que cómo lo dejó titubeando en su última intervención, donde básicamente no sabía cómo desarrollar sus argumentos, me parece que poco más hay que comentar respecto de esto. Y una cosa más, y dudo mucho que los perros de Aristarchus lleguen hasta acá, pero voy a decir otra cosa, y es que la aproximación que yo hice a Aristarchus siguiendo a Skinner me parece que es errada. Voy a citarlo y lo voy a comentar tanto en mi pestaña de comunidad como en este propio video. Y voy a dejar de antemano que si me saca una respuesta tratando de difamarme otra vez, esta vez con silencio no será encontrada esa respuesta. Si quiere iniciar una guerra, esta vez voy a responder. Porque ya estoy harto de que sus perros crean que me humilló y me dejó callado cuando ya lo dejé sin argumentos una vez y también otra. Ha pasado un año desde que subió ese video y no me da ese debate. Y quiero que quede esto en claro, porque me quieren a mí imputar que pero es que tú eres el que rehuyó al debate. ¿Y qué es esto? ¿Qué dice aquí? ¿Quién lo puso? Jamás le concedería ese honor. Discúlpenme, señores. Discúlpenme, no sabía que estaba hablando con Gustavo Bueno, con Santo Tomás de Aquino, con con la máxima eminencia del conocimiento, tanto así que debatir con él es un honor. Que casi que no se note la soberbia, por favor. Y
Ni una hora desde que subió ese video, que yo creo que también le voy a tener que sacar una respuesta. El que huyó fue él, no yo. Así que también para sus perros que digan que el que se mantuvo huyendo fui yo, aquí queda también patente. Pero bueno, advertidos están sus niños. Ya ven otra vez por qué no me acepta un debate. Porque yo no hablo en sede filosófica, me meto a sus sedes también. Y al meterme a sus dominios, él sabe que ese argumento de que el ateísta más lo que quieras de internet se va a venir abajo. Porque no solo lo puedo acabar en metafísica, también dentro de sus propios dominios. Por lo cual, queda ahí más que claro el por qué no quiere establecer un tipo de interacción en cualquier orden conmigo. Porque sabe que si me da derecho de réplica, primero, terminaría contradiciéndose, y ya vimos el tamaño soberbia que carga ese sujeto, y luego implicaría que yo podría tener razón en cosas, y luego, si me enfrentan un debate, a diferencia de Ramos, yo no voy a tener piedad con él. Digo, el debate con gente que sabe que no va a presionar, pero quisiera ver que debatiera con Horacio Giusto o Dante Urbina, que no tienen compasión. Ramos sí la tiene, y Michele Marincolo también, porque son de esos cristianos que creen que siendo amables y calmados y compasivos, de alguna manera son mejores cristianos. En cambio, Dante Urbina, cuando le picas, como por ejemplo el debate con Iván Antesala, o los debates que tuvo con Jonathan Ramos, o Horacio Giusto, si los molestas un poquito se vuelven unos monstruos. Y a ver, sé que no suena bonito, pero busquen cuando se molestan y verán cómo se ponen. Y pueden llegar a ser muy sadistas a la hora de responder argumentadamente al otro, porque empiezan a meter la hazaña de que así te me pones así, ok, vamos a apuñalarte mientras te estoy respondiendo. Me gustaría ver un debate de ese tipo con él o el otro, pero si no les debate a ellos, yo voy a ser mucho peor que ellos dos juntos. Así que pues me parece que esto es ya me parece que ya es todo lo que hay que decir al respecto. Una vez más ya quedó en claro que este tipo realmente solo tiene ese pedestal en el cual lo ponen porque los ateístas escuchan algo que suena científico y ya se lo tragan sin siquiera molestarse en investigar o en entender qué está diciendo la otra persona. Y no deja de resultar curioso porque tanto de ciencia presumen, tanto ser gerifaltes y condestables de la ciencia, y no obstante nunca contrastan qué está diciendo la otra persona. Obvian la pluralidad de interpretaciones que hay en la ciencia, ya que nos encanta tanto esa palabra de la pluralidad de interpretaciones que hay en la ciencia, y la obvian a conveniencia, naturalmente, y queda como más oprobioso y más ignominioso que tomen eso, porque es exactamente la misma imputación que le hacen a los creyentes, pero como se supone que ellos están en un estrato, en un púlpito moral superior, queda como más ignominioso, puesto que se rebajan desde supuestamente una superioridad al mismo nivel de esos a los cuales ponen como seres inferiores. Por lo tanto, ahí se demuestra realmente que si bien los creyentes en internet pueden llegar a ser, y en su gran mayoría son, unos inmaculados, directamente los ateístas son unos idióticos, ya que emiten y emulan y se comportan igual, pero como se supone que se pretende que hablan desde un estrato superior, terminan rebajándose todavía más.
Bueno, habiendo dicho esto, ya fue suficiente. Ya tengo cosas que hacer, rayos. Y vamos a ver qué surge de esto. Porque, insisto, no va a recibir, y si sus perros están leyendo esto, mejor que le sugieran que aplique la conspiración del silencio. Porque si responde, lo voy a hacer yo también. Y no lo dejaré de hacer hasta que me dé la cara. Nos estamos viendo.